voy a explicarles cómo organizar un dibujo sencillo en AutoCAD para que puedan hacer los trabajos de los que estamos hablando en el curso. Lo primero es entender que AutoCAD es un dibujo en 2 dimensiones, por lo menos esta parte que vamos a ver ahora. Entonces estamos dibujando en un plano XY. Esto es lo más parecido a dibujar a mano. Lo que uno dibuja son líneas, geometría. Uno no está dibujando ni objetos complicados ni nada, sino son líneas que se unen y arman el dibujo. Y lo otro que tiene esto, pues es que tiene unas herramientas geométricas para poder hacer esos dibujos y tiene la posibilidad de dibujar con capas, con layers. Entonces, primero que todo, uno lo que tiene que pensar cuando va a hacer un dibujo en esta interfaz tan poco amable es definir los layers que uno va a necesitar, cuáles son las capas. Ya el sistema trae una capa por defecto, que es la capa 0, que es una capa de color blanco, que cuando se imprime pues es color negro, pero aquí sale blanca. Y la idea es que uno crea lo que va a hacer en el dibujo. Si vamos a hacer un dibujo de muros estructurales, pues la lógica es que tendríamos que empezar a crearlos. Entonces lo primero es entrar a este botoncito, que es el que permite crear los layers. Yo creo el layer, ¿cierto? Le pongo el nombre, digamos que eso serían los muros, muros de carga. Los muros de carga los hemos trabajado de color rojo, le ponemos el color rojo, están con línea continua, no hay ningún problema. Puedo crear otro layer que se llama muros transversales, y los muros transversales los hemos trabajado azules, perfecto, con línea continua, muy bien. Y necesitamos seguramente líneas de proyección, cuando tengamos que dibujar cosas que están por allá arriba. Entonces eso, dibujamos proyecciones, le damos un color, por ejemplo el color magenta, y tenemos que cambiar el tipo de línea. Entonces picamos el tipo de línea, tenemos solamente líneas continuas, entonces quiere decir que tenemos que ir a descargar las líneas. Aquí aparecen 10.000 tipos de líneas, pero para las proyecciones lo que yo siempre utilizo es una línea que se llama la dash. Esta, ok, la selecciono y se la asigno, y aquí ya quedó asignada. Lo mismo puedo hacer con los ejes de la estructura, ¿cierto? Entonces los ejes de la estructura le pongo un color, le pongo verde y le tengo que poner un tipo de línea, no puede ser dash porque nos confundiríamos. Tenemos que descargarla, buscamos una, la que yo siempre utilizo se llama center, ¿sí? La que me funciona, la selecciono, después la descargo y me queda armado como esta parte básica. Y hay otras cosas que uno dibuja que son como cosas en línea más delgada, pongámosle así, delgado como para acordarnos, y pongámosle un color que no se vea tanto y pongámosle el tipo de línea que sería pues línea continua. Lo otro que debo definir antes de ponerme a hacer esto es pensar cómo se va a imprimir eso, no dejar eso para la última hora. Entonces hay que pensar cuáles son los espesores de línea. Si vamos a imprimir, pensemos que vamos a imprimir en 1.50, en escala 1.50, pues seguramente los muros cortados van a ser gordos, gruesos, ¿cierto? O sea que seguramente van a tener un espesor de aproximadamente 40.4 milímetros. Este saldría al mismo espesor, 0.4 milímetros. Normalmente lo que hay que definir es solo tres espesores, no moverse con tantos espesores porque se complican mucho. Las proyecciones normalmente van en .18 o en .2, o sea, la mitad de eso. Los ejes también están por ahí por el .2. Y las cosas que son delgaditas, pues las ponemos delgaditas. Pongámoslas en .05 para que la cosa funcione. Entonces, en principio, ya estamos listos para empezar a hacer un dibujo. Tenemos un juego de layers para trabajar y tenemos la zona para poder hacer el dibujo con las diferentes herramientas que tiene el programa. Bien, entonces esto lo podemos volver un poquito más chiquito para que nos quede algún espacio para poder dibujar, ¿cierto? A mí lo que me interesa es el nombre de los layers y los colores para poderme ubicar. Y entonces vamos a empezar a dibujar. Entonces pensemos que estamos haciendo nuestro proyecto, pensemos que vamos a dibujar muros de carga, ¿cierto? Le doy doble clic al layer en el que quiero trabajar, miren que queda chuleadito y ya puedo empezar a dibujar acá. ¿Cómo se dibuja? La cosa es realmente muy sencilla. Los comandos son básicos. El comando más sencillo, el que más se utiliza, obviamente, es el comando line, para dibujar líneas, ¿cierto? Entonces yo simplemente cuando pongo LI, acá sale línea. Uno también puede dibujar con todas estas cosas de aquí arriba, ¿sí? Pero yo como soy old school, sé dibujar solamente con los comandos. Pero usted puede ponerse a buscar aquí, pues acá por ejemplo sale el rectángulo, ¿cierto? Y aquí salen, cuando uno pica sale también los polígonos, ¿sí? Entonces pues, salen los círculos, sale la línea. Entonces puede dibujar con cualquiera de los sistemas. Y yéndose con la paleta, ¿cierto? Que me parece aburridísimo y larguísimo, o con el teclado directamente. Entonces cuando yo digo L, Enter, ya me permite dibujar una línea, por ejemplo, ¿sí?
y puedo ir así dibujando estas líneas continuas sin ningún problema, ¿cierto? O sea, ahí no estoy dibujando con ninguna lógica. Si quiero borrar eso, erase, ¿cierto? Entonces Enter. Eso ya me permite seleccionar como selecciono en cualquier programa y borrar lo que tengo ahí. ¿Cómo hago para saber en qué escala estoy dibujando? Lo que yo siempre les recomiendo es que dibujen en escala 1:1, ¿sí? O sea, que están dibujando las cosas como dibujándolas en la realidad, y después el problema de la escala es un problema de la impresión, no es un problema del dibujo. Bien, esto tiene cosas más complejas para hacer después con las escalas, pero para un primer dibujo es mucho mejor pensar que está dibujando uno a uno. Bien. Entonces acá lo otro es entender que este espacio pues no tiene escala, ¿no? Entonces yo puedo acercarme infinitamente y me puedo alejar infinitamente utilizando el scroll, la ruedita que tiene el mouse, ¿cierto? Puedo utilizarlo así. O también puedo utilizarlo con un comando que es el zoom. Simplemente pues es Z, ¿sí? Enter. Y con ese yo puedo o especificar una ventana en la que quiero ver, o puedo utilizar estas opciones. Cuando yo le doy All, ¿cierto? Mete todo lo que está en la pantalla. Cuando le digo Extends, hace el zoom y mete todo lo que esté dibujado en cualquier sitio del espacio. Entonces se abre completamente el dibujo. El P me permite irme al anterior zoom, ¿sí? Y el de Window, que es el que más usamos, Scale, ese no lo usa uno casi. Que es pues dar un número para saber cómo se hace el zoom, ¿sí? Pero lo más fácil es moverse con el scroll, mire. Ahí no tiene uno que pensar ni establecer, sino zoom, enter y moverse con el scroll. Es mucho más fácil para dibujar. Arranquemos con algo para entender, con una primera herramienta para dibujar. Dibujemos un rectángulo. Acá está el icono para el rectángulo, ¿cierto? Y simplemente lo que me está pidiendo son 2 puntos para hacer rectángulo. Pero entonces vamos a darle un rectángulo con una medida. Entonces es muy sencillo, vamos a hacer un rectángulo de 3 metros por 1 metro, ¿sí? Para ver qué pasa, para que empecemos a mirar cómo es el tamaño de lo que uno dibuja en pantalla. Entonces yo selecciono el primer punto, ya lo seleccioné, listo, ahí me diría, lo podría yo hacer a ojo. Aquí aparecen las coordenadas, ¿sí ven? Yo podría tratar de irme con las coordenadas, pero es más fácil saber que yo le puedo dar simplemente el tamaño en X y en Y, ¿cierto? Entonces acá tengo X y Y, ¿cierto? Entonces le digo primero X, o sea, sería en horizontal cuánto tiene y en vertical cuánto tiene. Entonces yo le digo 3, y ya estoy diciéndole que son 3 metros en X, coma 1. Le doy Enter, ¿sí? Y quedó dibujado el rectángulo aunque ustedes no lo crean, ¿sí? ¿Cómo hago para saber? Cuando le doy ZE, ¿sí? O sea, Zoom Extend, me muestra dónde está. Ese es el primer punto donde uno siempre queda trancado porque uno no sabe finalmente a qué escala está dibujada las cosas. Ya ahí ya estamos, ya sabemos que esto es un rectángulo de 3 por 1, ¿cierto? Si son 3 metros, 1 metro, ya sabemos que por aquí ya podemos empezar a dibujar tranquilamente sin problema. Dejemos ese rectángulo ahí quieto. Arranquemos a tratar de dibujar un muro. ¿Cómo dibujaríamos un muro? Un muro es una línea inicialmente, ¿cierto? Entonces L, Enter. Yo dibujo un muro, pero ¿cómo hago para que el muro me quede recto? ¿Sí? Entonces una forma muy sencilla es que ustedes, el AutoCAD siempre tiene la opción de activar o desactivar una cosa que se llama orto, ¿sí? Que es mantener ortogonales los dibujos. Y se activa y se desactiva con F8 en su teclado. Entonces si yo oprimo el F8, miren que ya aparece el orto on, ¿sí? Aquí abajo, orto on, ¿cierto? Y entonces ya solamente me permite dibujar líneas rectas. Entonces yo voy a dibujar a ojo, ¿cierto? Miren que ya los números de acá me parecen como conocidos, ¿cierto? Y yo sé que ese muro, por ejemplo, es de 15 centímetros. Entonces lo que necesito poder hacer es una línea paralela. Y aparece otro comando importante, que es offset. Este comando, ¿sí? Offset es una maravilla porque es el que le permite a uno sacar líneas paralelas todo el tiempo. Entonces cuando yo le digo offset o simplemente O, Enter, lo que me pregunta es la distancia en la que quiero hacer la paralela. Entonces le digo punto 15, Enter, selecciono y pico para el lado que quiero que sea la paralela. Si para este lado, él me la previsualiza, además, pues estamos muy lejos, ¿cierto? Ahí me la previsualizó, me acerco con el scroll y ahí ya tengo mis 15 centímetros, lo que puede hacer un muro, ¿sí? Si ese muro es de una alcoba, entonces digo, una alcoba es como de 3 metros, entonces hago O, o sea, offset, a 3 metros, entonces ya puedo dibujar el otro lado de la alcoba y puedo de nuevo hacer un offset a 15 centímetros para hacer el otro muro. Y ya estoy dibujando el primer cuartico que se me ocurra. Bien. Ahora, si quiero dibujar los muros azules en el otro sentido, pues entonces yo tendría que ver
cómo los voy a poner. Entonces cambiaría yo de layer, ¿cierto? Dibujo en cualquier sitio porque no me parece importante tener una referencia en este momento. Hago mi offset de 15 centímetros. Entonces ya empiezo a tener la posibilidad de armar un espacio. Entonces, miren, porque solamente con 2 comandos ya pudimos dibujar líneas paralelas y líneas perpendiculares. Pero lo que es interesante es que esto tiene una cosa que se llaman los snaps. Entonces, cuando uno oprime la tecla Shift, que está a la izquierda, arriba del control, ese Shift, y oprime uno el botón derecho, sale este menú. Y ese menú le permite a uno agarrarse geométricamente de diferentes cosas que tienen las líneas. Entonces, el punto final, el punto medio, la intersección, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es que tiene esto, que es el Snap Settings. Entonces yo aquí puedo activar cuáles quiero que estén activos todo el tiempo cuando yo esté dibujando cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, yo tengo activo el punto final de la línea o el punto final de cualquier línea, el punto medio, el nodo, que eso es cuando hace uno división de líneas, las intersecciones, las perpendiculares y el nearest, que es el punto, cualquier punto que quede sobre la línea, ese no debería estar activo porque se le generan muchos errores, ¿cierto? Y entonces le permite no tener eso activo. Entonces, simplemente cuando yo voy a dibujar, si yo tengo una línea, recuerden que tengo prendido la ortogonalidad, ¿cierto? Y yo quiero que esta línea que viene acá quede perpendicular. Mire, cuando yo me acerco, aquí me está mostrando 2 símbolos verdes. Este símbolo, este triángulo, me muestra el punto medio y este ángulo recto me muestra que es una perpendicular. Y simplemente lo pico y listo, me quedó la perpendicular. Pero cuando me acerco al fin, me aparece un cuadradito, que es el endpoint, ¿cierto? Y el otro que es interesante, que les estaba mostrando, es el midpoint. Y cuando yo me acerco, me sale el triangulito, ese es el midpoint. Aquí fue con perpendicular y aquí lo hicimos con el midpoint. Y aquí lo hicimos con el endpoint. Bien. Entonces miren que tienen una cantidad de herramientas con las que pueden ir dibujando. Y la última herramienta, antes de que se acaben los 15 minutos del video gratuito, es una que es súper útil para esto, que es el trim, o sea, cortar. ¿Sí? Pues cuando yo pongo esta, tr, stream, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Es cortar. Si yo le doy ahí al comando, no tengo que seleccionar nada, sino que simplemente él va a deducir que yo quiero quitar estas cosas rojas y yo las selecciono, ¿cierto? Perdón. Yo le doy Enter de nuevo y simplemente paso por acá y las quito. Porque asume que esta línea va a ser la línea de corte. Si yo quiero ser más sofisticado, puedo hacer Undo. Aquí el Undo no es Control Z, sino U, Enter, ¿cierto? Yo puedo decirle TR, que quiero cortar Trim. Le quiero decir qué línea es la cuchilla. Le digo, esta línea es la cuchilla. Le doy Enter. Y simplemente paso y selecciono y los corto. Bien. Entonces yo puedo hacer Trim de lo que quiera. Doble clic y ya quedó cortada esa cosa ahí. Bien. Y el otro comando que aparece, que es una maravilla, es el para hacer las esquinas, que se llama Fillet. Entonces simplemente es F, ahí sale de primero, Fillet, ¿cierto? Y el Fillet me permite a mí, si no me preguntan nada, simplemente lo que hago es seleccionar las 2 cosas que quiero filetear y él me las filetea. ¿Sí bien? O también, ahí le dice Undo, lo otro que puedo decirle es que quiero hacer Fillet y le quiero meter un radio. Entonces yo digo, tiene un radio así de grande y yo selecciono una y la otra y me permite empalmarlas con el radio que yo le haya dado. Bien. Entonces tiene esas 2 opciones el fillet. Entonces miren que ya puedo yo determinar cuáles son, puedo empezar a armar mi dibujo fácilmente y simplemente lo que hago es que voy cambiando de layer y si algo se me olvidó, por ejemplo, si yo dibujo, estoy por ejemplo en el layer verde, que es el de los ejes, ¿cierto? Y entonces yo dibujé una línea, ¿sí? Ay, perdón, estoy en el layer de los ejes y dibujo una línea y la quiero cambiar, simplemente escribo match y entonces me sale la opción match prop, digo, quiero que esto de acá tenga lo de acá, ¿sí? Entonces selecciono qué es lo que quiero que se parezca y le pongo al otro, ¿bien? Ahí con esos 3 comandos, esos 4 comandos, uno ya se defiende para poder hacer dibujos y empezar a explorar cómo funciona AutoCAD y no morir en el intento.